y voy a pedirle al profesor que nos diga unas palabras acerca de este libro, acerca de la economía y acerca de España y de sus lectores. En efecto, este libro va a través de la historia indagando ideas económicas que aparecen en contextos totalmente distintos a la economía. O sea, usualmente uno tiene, bueno, se tiene como que la economía nace con Adam Smith, o la ciencia económica, pero la verdad es que ideas económicas, muchas ideas económicas han venido circulando desde el tiempo de la Biblia. Adam Smith, más que un creador de la ciencia económica, fue un gran compilador. Es difícil buscar en el texto de Adam Smith algo que uno diga, oh, esto es totalmente original de él. Casi todo viene de alguna parte. Pero más aún, hay muchas cosas que Adam Smith ignoró, ideas que son fundamentales, que hubieran incluso le hubieran evitado a la humanidad muchos problemas si esas ideas hubieran circulado y hubieran calado a lo largo del siglo XIX, como por ejemplo las famosas crisis recurrentes del siglo XIX. Entonces yo voy a ir a través de algunas ideas que me parecen interesantes. Por ejemplo, un concepto central en la teoría económica es el concepto de utilidad, que la gente dice, ¿cómo decide la persona qué quiere? Bueno, maximizando su utilidad, su felicidad, su beneficio, está mejor, pues. Entonces, bajo esa figura uno dice, bueno, yo me voy a comprar un chocolate. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que yo quiero, eso es lo que más me hace feliz en este momento. Pero cuando uno toma la decisión de comprar un chocolate, que es una decisión totalmente subjetiva, tú estás creando una demanda, y al crear una demanda estás presionando el precio del chocolate en este caso. Esa idea es una idea tan vieja como que aparece en la Biblia. Por ejemplo, yo voy a leer un pedacito que en el Eclesiastés que sale que cada uno goce de su trabajo, ¿no? Que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo, que esto es don de Dios. Que cuando uno le dice goce de su trabajo, ¿qué le está diciendo? Bueno, disfrútelo. Lo que usted se gana, disfrútelo. ¿Y cómo te lo disfruta? Bueno, comiéndote el chocolate que te quería comer hace rato. Entonces, cosas así. Hay partes interesantes porque, por ejemplo, sobre todo en la discusión política, uno ve mucho ruido, de golpe sale algún creativo por ahí, por no decir otra palabra, hablando no de que la Biblia se opone a la propiedad privada o que favor. Realmente la Biblia es muy ambigua. Y yo, por ejemplo, aquí cito varias frases en las cuales a veces dice que está bueno y a veces como que dice como que no está bueno. Entonces, no hay una... Lo que sí es importante, porque eso tuvo mucha repercusión, es que siempre hablo de un precio justo. Y fíjense, ¿por qué la Biblia habla de un precio justo? Por una sencilla razón. Porque siempre en la Biblia priva el sentido de justicia. De alguna u otra forma. Entonces dice, bueno, vamos a ver el precio justo. Nunca dice cuál es ese precio justo, pero dentro de un rato les voy a decir cómo se llegó, qué consecuencias tuvo eso. Otra idea interesante de la Biblia, que se aplica perfectamente a España, ya que tú hablas de España, es la historia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que me imagino que todo el mundo se las conoce aquí. ¿Qué pasó en España en las 7 vacas gordas? Se las comió. Bueno, ahora están en las 7 vacas flacas y tienen hambre. Y esa historia está en la Biblia. Claro, no lo dice en un lenguaje moderno, pero la idea está allí. Es la idea del ciclo económico y la idea de que cuando hay un boom, ahorran. ¿Ahorran para qué? Bueno, para que cuando estés en la mala gastes, pues. Precisamente para que no esté pasando lo que está pasando ahorita. Y esa es la Biblia. Después saltamos a los griegos. Los griegos no se preocuparon tampoco nunca de la economía. Los griegos hablaban de filosofía, hablaban de ética, hablaban de política. Y dentro de ese contexto, ellos, por ejemplo, claro, cuando hablan de filosofía también, una pregunta que siempre estaba en el aire, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? Y en eso llegan otra vez, igual que la Biblia, llegan otra vez al concepto de la utilidad. No, bueno, cada quien maximiza su utilidad, eso es lo que debe ocurrir. Pero dentro de el hecho de que maximicen su utilidad, está detrás de eso la idea de que el valor es subjetivo. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, me gusta más este o bueno, este como que es mejor. Hay totalmente un criterio subjetivo detrás de eso.
Platón, por ejemplo, él trataba de buscar la república ideal en su libro La República. ¿Cuál es la república ideal? Y la república ideal es aquella que le dé justicia al individuo. Y en esa tarea, por ejemplo, él habla del nacimiento de las ciudades, habla de cómo el nacimiento de las ciudades es una consecuencia de la cooperación entre los hombres, o entre los humanos, lo que implica la especialización y por ende la división del trabajo. Bueno, ya Demócrito también había hablado de la división del trabajo. Eso está hablando Platón, ¿cuánto? Más de 2000 años antes de que Adam Smith había hablado. Sin embargo, la idea de la división del trabajo la populariza de Smith. En la pregunta, en Aristóteles, una de sus obras más clásicas, Ética del Nicómano, la pregunta central es ¿qué es ser bueno? Y dentro de esa pregunta central de ¿qué es ser bueno? Hay un punto económico totalmente que él vuelve a poner en el juego. Ok, hay que establecer un precio justo. Claro, él no dice cuál es el precio justo, pero establece la pregunta. De ahí uno salta a los romanos. Muchas veces se dice que los romanos no tuvieron ninguna consecuencia, no hicieron ningún aporte a la ciencia económica. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Lo que sí es raro es que no hayan profundizado más de lo que debieron, porque hay que ver que los romanos tenían problemas. Pero los romanos, ellos, su gran aporte, que fue el derecho, en sí mismo, al desarrollar la doctrina jurídica, le hicieron un aporte a la economía. ¿Por qué? Porque precisaron conceptos. Una cosa, antes de los romanos, simplemente se hablaba de, no sé, de una garantía, de una hipoteca, y esas eran ideas que estaban como en el aire, ¿no? Pero los romanos las aterrizan y dicen exactamente esto, las definen. Y las definen como consecuencia, pues, de que había toda una estructura legal en la que había que definir cada término. Y eso permite el desarrollo de la ciencia económica años después. Porque entonces ya estamos hablando de cuando uno habla de una hipoteca y uno sabe exactamente de qué está hablando, ¿no? Otra idea que a mí me parece muy interesantísima, y lo voy a poner de esta forma: si a alguien se le ocurriera decir hay que desmantelar el estado de bienestar en España, yo creo que esa persona lo juega. Nadie se le ocurre decir eso. Sin embargo, muchas veces se tiene como esa idea, como que es una idea relativamente nueva del siglo XIX o un poco antes, ¿no? Usualmente los socialistas del principio del siglo XIX. Realmente esa idea es mucho más vieja. Esa idea es una de las causas fundamentales por las cuales el cristianismo se expandió de una manera tan rápida por todo el mundo. Porque los cristianos se basaron en la premisa de amar al prójimo como a ti mismo, una premisa que todo el mundo conoce. Y una de las cosas que hicieron ellos fue empezar a crear hospitales, y empezar a crear escuelas no tanto, pero empezar a crear hospitales y empezar a crear albergues y cosas para ayudar a la gente de todos lados donde pudieron. Es decir, ellos de una u otra forma, de una manera totalmente inconsciente, crearon un estado de bienestar que le permitía al resto de la comunidad disfrutar de eso. O sea, ellos ponen en la palestra el estado de bienestar, sin ser ellos un estado, con la diferencia que la iglesia eventualmente se convierte en uno de los grandes protagonistas del poder político por lo menos del mundo occidental. Otra cosa, una cosa importante también de los primeros cristianos es que ellos todos lo basaban en la ética y la teología. Todas sus explicaciones tenían un componente teológico y un componente ético. Uno de los problemas de eso, por ejemplo, que venía hace mucho tiempo, era el comercio. Dice, bueno, un comerciante, debe haber comerciantes. Y antes mucha gente decía no. ¿Por qué? Porque el comerciante no vende nada. Hay un aporte dentro del cristianismo cuando se le... Y estoy hablando de eso, venía de Aristóteles, no sé qué, de todos los tiempos. Del cristianismo, cuando San Agustín dice, no, espera un momentico, pero es que el comercio aporta algo. ¿Qué aporta? Aporta un servicio, aporta el transporte. Y eso merece un valor. Veamos la sociedad moderna que tenemos hoy. De San Agustín saltamos a Santo Tomás de Aquino. Entonces, en la Edad Media se retoma la idea del precio justo otra vez. La retoman de Aristóteles.
Y el precio justo, cuando empiezan a analizar el precio justo, ahí intervienen varias personas, no lo voy a nombrar todo porque sería un poco largo, pero dentro de ese precio, dentro de esa discusión sobre cuál es el precio justo, había uno que decía, no, el precio justo es algo objetivo, o sea, yo lo puedo medir. Y otros decían, el precio justo es algo subjetivo, no se puede medir. Y a la final conseguimos la famosa curva esa que uno ve en los libros de introducción a la economía de la oferta y la demanda. No sé quién ha visto aquí algún curso de introducción a la economía. Es decir, a la final ellos concluyen, bueno, el precio justo es el precio que equilibra la oferta y la demanda. Esa es la gran conclusión de los escolásticos. Y bueno, la argumentan de cierta forma. Otra cosa importante en los escolásticos, que para mí es uno de los aportes más importantes que ellos hicieron, si no el más importante, es la teoría del dinero. Los escolásticos, hacia la Edad Media ya se sabía, bueno, que Aristóteles había hablado del valor de uso y el valor de cambio que tenía el dinero. Acuérdense que en esa época el dinero eran objetos, ¿no? Piedra, ¿no? Oro o plata, lo que sea. Pero los escolásticos, ellos empiezan a ver el dinero con una óptica distinta. En particular, los monjes de la escuela de Salamanca. Lo que primero se observa, el fenómeno aparece cuando Colón llega a América, trae un montón de dinero o de oro de América, y los precios en España empiezan a subir de una manera exorbitante. Bueno, exorbitante para los estándares de la época, que para los estándares de hoy era una tontería, a lo mejor sería una tontería, pero para los estándares de la época era algo exorbitante. Y el fraile Tomás de Mercado se da cuenta hoy, pero en Flandes los precios suben menos que en España. ¿Qué pasa aquí? Que en Sevilla, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Él es el primero que se da cuenta del fenómeno, no lo explica, pero se da cuenta del fenómeno. Después allí, bueno, comienza toda una discusión. Sin embargo, lo interesante es que el primero que observa la relación entre la cantidad de dinero y el precio no fue un español, fue un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico. Copérnico, él en un artículo muy cortito, él es el primero que se conoce que escribe una teoría cuantitativa del dinero. Un aumento en la cantidad de dinero ocasiona un aumento en la cantidad, ocasiona un aumento en los precios. Sin embargo, el documento de Copérnico se extravió y no fue reencontrado sino hasta finales del siglo XIX, o sea, y al parecer no tuvo ninguna influencia. De allí que fueron los españoles de la escuela de Salamanca, lo cual tiene mucho sentido que sea así, porque el fenómeno era fundamental, era principalmente en España, los que comienzan a desarrollar una teoría más acabada. En ello, ahí juega un papel importante Martín de Azpilicueta, el doctor Navarro, que fundamentalmente es el que ofrece la primera teoría cuantitativa conocida, por decirlo en cierta forma. Azpilicueta dice, el problema aquí es la cantidad de dinero. ¿Por qué eso fue un cambio importante? Porque para esa época la gente creía que el valor estaba dado no por la cantidad de dinero, sino por la cantidad de oro que tenía una moneda. Entonces era un enfoque bastante diferente. Desafortunadamente, bueno, viene la peste negra, la gente le echa la culpa a la iglesia queda en descrédito, los escolásticos quedan en descrédito, surge el absolutismo, que fue dominado fundamentalmente por los reyes y un grupo de comerciantes o de gente de comerciantes que no tenían ningún interés en la academia, eran simplemente comerciantes. Y todo el aporte de la escuela de Salamanca básicamente fue echado hacia un lado. Echado hacia un lado significa que eso se perdió y no se redescubrió sino hasta el siglo XX, desafortunadamente. Entonces, pero los mercantilistas, bueno, esto es lo que llaman los mercantilistas. Los mercantilistas, ellos, a su vez, si bien no constituyeron una escuela como tal, porque no eran académicos, eran fundamentalmente comerciantes,
y comerciantes que en su mayoría defendían actitudes políticas, o defendían bien actitudes políticas, o defendían intereses económicos, o los dos. Hicieron algunas contribuciones. Por ejemplo, la palabra economía, tal cual como la conocemos hoy, se la demos a ellos. Economía en esa época significaba, es una palabra que viene del griego que significa administración de la casa. Y le agregaron el término política para decir que era la administración de la casa del rey. Y bueno, y ahí le cambiaron el sentido. Porque eso se quedó economía política hasta que Alfred Marshall a finales del siglo XIX le quitó el política y lo dejó la economía, nada más. Entonces, bueno, ya eso es lo que nos dio el nombre de lo que hoy hacemos, ¿no? Después de los escolásticos, pero después de los mercantilistas, realmente la gran revolución la hacen son los filósofos del siglo XVII, ¿no? Particularmente Descartes, cuando desarrolla el mecanismo. El mecanismo es simplemente que concebía entender el funcionamiento, o pretendía entender el funcionamiento de la naturaleza como si fuera una máquina, ¿no? Entonces él quería aplicar como si fuera una máquina. Y cualquier persona hoy en día que haga ciencia observará que todo lo que uno siempre trata de hacer es ver, ok, cómo funciona esa máquina. Le doy una palanca aquí, esto se mueve para allá, sube el precio, hace esto, pum, pam, 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 llego aquí, como una especie de algoritmo. Eso es una herramienta muy importante. Más importante fue la contribución de Baruch de Spinoza, que murió pobre por eso, entre otras cosas. Básicamente, hasta esos tiempos, la creencia era que fuerzas sobrenaturales explicaban pues casi todo. Y Baruch de Spinoza le dicen, oiga, pero eso no es así. La naturaleza es la misma en todas partes, no busca ningún fin o propósito y regula las cosas que existen, pues, o sea, de alguna forma complementa el mecanismo. Estas dos ideas fundamentales son las que permiten la revolución científica del siglo XVII y del siglo XVIII, del siglo XVII, perdón. Una cosa importante fue la teoría heliocéntrica, o sea, el Sol, bueno, los planetas le dan la vuelta al Sol, la Luna le da la vuelta a los planetas y así va. O sea, hay una máquina. ¿Por qué eso fue influyente? Porque una de las cosas que inmediatamente apareció en las ciencias sociales es, ok, pero ¿cuáles son las leyes que regulan la naturaleza humana? Si eso es así, ¿cuáles son las leyes que regulan la naturaleza humana? Y por supuesto, esta fue la gran tarea de la Ilustración. Fue la gran tarea de la Ilustración. Y ahí uno llega al siglo XIX. Y en el siglo XIX uno se encuentra con dos personajes que son muy interesantes. Uno es Richard Cantillon y el otro es Adam Smith. Voy a hablar primero de Cantillon. Cantillon, a mí me gusta mucho Cantillon. Si uno se va por la teoría económica moderna, Cantillon fue un precursor en casi todo, incluyendo una teoría de crisis bancaria. De hecho, fue el primero que propone una teoría de crisis financiera. Y lo agudo de Cantillon es tal que cuando uno ve, por ejemplo, las crisis financieras ahorita que le acaban de preguntar, ¿qué fue que le preguntaron? Al profesor aquí, que le acaban de preguntar sobre las crisis financieras, pero la dinámica que plantea Cantillon, claro, por supuesto las instituciones de la época eran distintas, pero la dinámica que presenta Cantillon en su esencia es exactamente lo mismo que pasó hoy en día. O sea, de allí que a mí me gusta también, hay un libro muy famoso de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, dice, bueno, esta vez es diferente, ¿no? Porque siempre hay, cada vez que hay una crisis, dicen, esta vez es diferente, y no, las crisis son todas iguales. O tienen un componente central que las hace todas iguales. Y que las hace todas iguales, pero también que las hace en buena medida, las hace previsibles y las hace controlables. Y no son controlables simplemente porque al hombre no le da la gana.
Pero el trabajo de Cantillon hizo muchos aportes, ¿no? Pero el trabajo de Cantillon también por alguna razón extraña se perdió y no fue reencontrado sino hasta el siglo XX, desafortunadamente. Y entonces llegó Adam Smith, y Adam Smith básicamente con su mano invisible dijo, ok, la mano invisible es la que de alguna forma genera el equilibrio ese que en este caso en la economía genera el equilibrio que los filósofos del siglo XVII estaban planteando. Y ese es el planteamiento que hacen Adam Smith, y es un planteamiento que cala de una manera muy profunda. Y es lo que permite eventualmente que la ciencia económica despegue ya como ciencia. Empieza a aparecer gente que se dedica a estudiar la economía, ¿no? Una cosa interesante que yo veo de este libro es que no es nada más que es un libro de historia, sino que te deja ver cómo la economía, lo interdisciplinario que es la ciencia económica. O sea, una ciencia donde en este caso hay aporte de la ética, de la filosofía, de la política, de muchas áreas, pues. Hoy en día de la matemática, pues. O sea, por decir un ejemplo, para que vean cómo todo se va interrelacionando. Hay un movimiento, bueno, no creo que haya muchos matemáticos pareciera aquí, pero hay un movimiento que se llama el browniano, que lo descubrió un señor que trataba de explicar cómo volaba el polen bajo ciertas condiciones. Eso fue un misterio hasta que alguien inventó unas ecuaciones ahí que le explicaban cómo funcionaba eso. Albert Einstein tomó eso para explicar ciertos movimientos de física cuántica. Y eventualmente Robert Merton utilizó a Einstein para aplicar eso al funcionamiento de las opciones. De las opciones en el mercado de valores. Y le dieron el premio Nobel a Robert Merton por eso, ¿no? Entonces fíjense cómo una cosa que nace con un fenómeno que es totalmente biológico termina con un premio Nobel en finanzas, ¿no? Pero esa es la economía. Yo muchas veces he pensado que la carrera de economía como tal no debería existir. Yo no debería decir esto porque entonces me puedo quedar sin trabajo. Pero, ¿por qué? Porque yo veo a la economía más como una carrera, como estudios avanzados de gente que quiera especializarse en asuntos económicos propiamente dichos. Es decir, yo lo veo más bien como una disciplina de posgrado. Hay que quiera sus posgrados, y el pregrado ¿qué? El pregrado que lo haga, que estudie mucha matemática y que estudie mucha cultura general. Y cultura general es historia, sociología, política, todas esas cosas, ¿no? De esa forma yo lo veo. Bueno, pues muchas gracias por su resumen de la obra. Bueno, gracias José Noguera Santaella. ¿Hay alguna pregunta de la sala para el profesor acerca del contenido de la obra de la que nos ha hablado? Yo sí quería proponerle al profesor una pregunta, no sé si tiene mucha o poca relación, pero me resulta interesante aprovechar la ocasión de tenerle para hacérsela. Profesor, tengo la sensación de que supeditamos nuestro día a día, nuestra vida en sociedad, a lo económico. ¿No es lo económico algo subsidiario al servicio de la vida en sociedad? ¿No hemos sobredimensionado la economía y la economía se ha apoderado de nosotros, siendo esta la que dirige nuestros destinos, estando a su vez en manos de unos pocos? No sé si me he explicado. Bueno, más o menos, pero creo que voy a tratar de explicarlo. Mira, ¿qué es la economía? O sea, uno tiene que empezar por aquí. La economía usualmente uno la define como el uso de los recursos escasos. Y el uso de los recursos escasos, eso es algo con lo cual uno, le guste o no le guste, se enfrenta en cada momento. Es decir, tú tienes escaso el tiempo. O sea, si tú estás aquí, entonces no puedes estar en un restaurante disfrutando algo. Y ahí tú estás tomando una decisión económica. Si tú te comes un bistec, pues entonces te dejas de comer pollo. Ahí estás tomando una decisión económica. Y son decisiones que uno toma todo el tiempo y a cada momento. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía está presente, no es que uno se supedite a ella o no, es que siempre está presente cada vez que tú tomas una decisión que envuelve un recurso.
Y eso ocurre casi todo el tiempo. El principal recurso es el tiempo. No sé si eso... Ahora, no sé si tú quisiste explicar otra cosa, sí, ¿no? Cuando lo económico se apodera y marca las directrices incluso de lo civil, a través de la vida estatal. O sea, marca los designios de por dónde han de ir las políticas sociales y civiles de los estados. Ah, ok, ya veo por dónde va. Ok. Claro, la economía es lo que dice usted, un elemento al servicio de la sociedad para distribuir la riqueza, de algún modo, o los recursos. Cada vez que tú tomas una decisión, Claro. por tonta que sea, una decisión, hay un elemento económico ahí. No, mira, es una pregunta que yo veo que le hacen mucho y te voy a decir lo siguiente. En muchas ocasiones, de hecho lo estaba hablando hace rato, hace no mucho, estaba hablando de ese tema. En muchas ocasiones se pretende establecer que lo económico y lo social son dos cosas totalmente distintas. Y eso no es así. O sea, esta universidad no puede funcionar si no hay un elemento económico detrás. Y si el elemento económico es más fuerte, pues funciona mejor. ¿Por qué? Porque la pintamos, le arreglamos las cortinas y la hacemos más agradable. Entonces, claro, dentro de una sociedad completa ocurren cosas que usualmente mucha gente, si no por decir casi todo el mundo, trata de obtener el mayor provecho para sí mismo, ¿no? Y eso ocurre particularmente de forma particular con la gente que tiene más dinero o con la gente que tiene más poder. Y entonces, por supuesto, eso puede hacer que las cosas a lo mejor no sean tan justas como uno quisiera que fueran. Esas cosas pasan, pero esas cosas pasan simplemente porque uno tiene más poder que el otro y punto. Ahí es donde uno dice cuál es el planteamiento adecuado. El planteamiento adecuado no es si esas cosas pasan o si esas cosas no pasan. Que de paso, esas cosas pasan en unos lugares más que en otros, ¿no? Lo cual de por sí ya es una pregunta interesante, sino cuáles son las instituciones que nosotros debemos diseñar para que esas cosas no pasen. Entonces, ahí es donde uno ve, lo estaba discutiendo con el profesor hace rato, que estábamos hablando, el profesor Potser, hace rato que estábamos hablando del rol del Estado en la economía, y yo le decía a él, bueno, pero vamos a comparar dos economías, vamos a comparar, por ejemplo, la economía sueca, que es una economía donde la gente es muy honesta y todo funciona muy bien, y compárame eso con la economía de Venezuela, que es un desastre, y donde la corrupción es espectacular, pues. O sea, en Venezuela donde el Estado mete la mano, se roba lo que hay ahí. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es la institución que tiene que privar? O sea, esas son cosas muy país específico, ¿no? Pero en el fondo es eso, ¿cuál es la institución que tenemos que diseñar para que las cosas funcionen? Gracias, profesor, por su respuesta. Gracias por la presentación. También agradecemos la presencia del señor vicedecano, José Ignacio, quien nos ha dirigido unas cuantas palabras acerca de este importante evento. Muchas gracias.